Muy buenas tardes a todos. Les saluda el Padre Alberto Moreno nuevamente para continuar con la segunda parte del capítulo 24 de San Mateo. Esta parte del capítulo 24, hablábamos la vez pasada, forma parte de la literatura apocalíptica de los evangelios. Cada evangelio tiene su parte que nos habla sobre estos momentos del fin del mundo, que normalmente en tiempos de crisis como el que estamos viviendo es bueno leer. Sí estamos viviendo un momento de crisis como humanidad, ya no solamente en una región del mundo, sino en toda la humanidad. Haciendo un poco de memoria de la lección pasada, yo les hablaba de esta aldea global que Marshall McLuhan, a finales de la década de los 70s, allá cercano ya a los 80s, él acuñó este término de aldea global. Es decir, conserva su tono de algo local, pero a la vez también mantiene ya una situación pues, que tiene que ver con todo el mundo. Cosas que están ocurriendo en un lugar afectan a toda la humanidad. Una pandemia como la que estamos viviendo, que primeramente Dios comenzamos a ver salidas, pues encuentra su significado en este tipo de eventos. Por eso decía yo también, ¿verdad?, que más que ver estos textos apocalípticos como una cosa para asustarnos, es más bien para darnos esperanza. La literatura apocalíptica siempre nos va a hablar de que Dios tiene el control de todo, que finalmente nada se le escapa a Dios y que Él es el Señor de la historia. Es para darnos esperanza. El libro del Apocalipsis, que a algunos le tienen mucho miedo, algún día haremos algunos estudios también para este libro, es más bien para suscitar la esperanza en los creyentes. Tener en cuenta que Dios controla todo finalmente, aunque pareciera que el mal va a ganar o pudiera ganar, finalmente Dios tiene el control. Y esa es nuestra paz, esa es nuestra seguridad, saber que estamos con el Dios que nos ama y que ha vencido sobre el mal, sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte, finalmente sobre los malos, ¿verdad? Bien, en este capítulo 24 habla de esa gran tribulación que a partir del versículo 15 es donde vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Dice: cuando vean pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, dice aquí, el que lea, que comprenda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no baje a recoger sus cosas de su casa, y los que estén en el campo no regresen en busca de su manto. Bueno, hay muchas palabras que nos resultan difíciles de entender, seguramente, pero pues va a empezar a hablarnos de esa gran tribulación. Alguna gente me ha preguntado si ya estaremos viviendo la gran tribulación. Yo les digo no, realmente será un momento mucho más difícil. Esto es solamente un ensayo, un primer momento para ver realmente cómo reaccionamos los humanos. Si los humanos, seres humanos, especialmente los creyentes, nos acercamos más a Dios, hicimos un poco más de oración, tratamos de ayudar a nuestro prójimo en necesidad, pues sería un buen ponerle palomita, ¿verdad?, a este ensayo. Esto de la gran tribulación lo veremos un poquito más en un segundo momento, pero ahora esto quiero decir algo breve también por el tiempo de la abominación de la desolación. Bueno, esto es algo que sucedió con una invasión que tuvo los pueblos que dominaban a Israel. En concreto, hay un momento cuando Daniel vivía que sí entraron al templo y pusieron un ídolo, el ídolo del invasor. A eso se refiere. Y también en tiempo de los macabeos, también Antíoco Epífanes también vivieron esa situación de que pusieron un ídolo en el templo, en el lugar santísimo, en el lugar más sagrado del templo de Jerusalén. Hicieron eso. Algo parecido en el lugar más santo
podría interpretarse, sí, de los lugares santos, las basílicas, las catedrales, las iglesias, que llegara a ser invadido por un tipo de ídolo, se podía interpretar de esa manera. También pudiera interpretarse de una manera personal, o sea, cuando nosotros como cristianos, como creyentes, ponemos a otra cosa en lugar de Dios en el centro de nuestro corazón, que es el lugar santísimo, nuestra conciencia, en la parte más íntima de nosotros, pudiera también tener esa aplicación. Sí hay algunos vestigios, sí, desafortunadamente hoy en día con mucha novedad. Sí ha habido sobre todo algunos que han introducido la teología india a las culturas occidentales, que tienen cosas buenas, pero una de ellas es a veces se llevan los ídolos que se veneran en estas culturas, a veces han querido también pues ahora sí que ponerse al servicio. He mencionado un poco por ahí esto de la Pachamama, que en los jardines vaticanos por ahí se veneró. Pudiera ser un ensayo también. Bueno, también cabe mencionar otros aspectos. Miren, esto de la cuestión que suena a veces tan romántico y tan bueno como es el yoga. Cuando uno se pone a investigar en serio y a fondo, ¿verdad?, todos estos orígenes del yoga, viendo testimonios de gente que ha estado involucrada. Yo en lo personal, en un momento de mi vida también me introduje en el New Age y hacer un poco de pues ejercicios de ese tipo y más otros tipos de viajes astrales y cosas de ese tipo. Se da uno cuenta que puede abrir la puerta a demonios, ¿verdad? Entonces, también este tipo de cuestiones de la New Age a veces también han invadido el lugar santísimo de las iglesias y a veces se les ha dado un lugar que no deberían de tener. Quisiera continuar más adelante, hay mucho material, no me centro demasiado en eso por ahora. Tal vez en un segundo momento pudiéramos hacer un tema sobre el yoga y el cristianismo. Habla de no regresar a tomar posesión de tus cosas, ¿verdad? Esto habla de la premura. Yo creo que muchos de nosotros ahora que hemos estado viviendo esto de esta pandemia, de situaciones, sobre todo familias, ¿verdad?, que ustedes y yo hemos conocido, que les ha tocado vivir esto, lo que más importa ya no es tus pertenencias, sino tener la salud, tener finalmente tu relación con Dios, con tus seres queridos, es lo que más valoras. Por eso, en momentos de crisis y de premura, lo material pues ya sale sobrando. Lo más importante es el amor a Dios y a tus familiares, a los seres queridos. Podría verse de esa manera. Habla también de los falsos profetas y de las personas que estarán de alguna manera pues presentándose como Mesías, a los cuales el Señor nos pide que no hagamos caso a ese tipo de situaciones. Esto que habla de la gran tribulación, dice, cual no la hubo desde el principio del mundo, ni la habrá después de esto, no la volverá a ver. Es decir, por eso cuando la gente pregunta si esto será el comienzo de la gran tribulación, estaremos ya en la gran tribulación, y yo respondo que no, definitivamente no es la gran tribulación, para aquella gente que está asustada y que también ahora sí que engrandecido esta situación. Por ello el otro día una señora me decía, oiga padre, pues no debemos salir ni siquiera sacar un pie a la puerta, porque si salimos nos va a pasar algo malo. O sea, hay gente también que en su ignorancia y también en su buena fe pues toma muy a pecho, ¿verdad?, todo lo que se dice. Entonces sí es importante que nosotros sepamos que no estamos en la gran tribulación. Pudiera ser, ¿verdad?, los dolores del parto, los inicios del dolor de parto de los que habla la Escritura, a los cuales yo, cuando hablo de la parábola de la higuera, en un momento más pudiera ofrecer mi punto de vista, mi interpretación sobre esto. Algunos les dirán, miren, el Cristo está aquí o está allí, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas. Por ahí tenía noticia yo en Brasil y en Rusia, ya de décadas anteriores, no ahorita, ¿verdad? Han surgido ya quienes se sienten Cristo y van y predican, y hay gente que los toma muy en cuenta y
y reciben sus mensajes y los distribuyen, etc. Bueno, finalmente pues no tenemos que sorprendernos de que haya ese tipo de cosas. El Señor ya las había profetizado. Hay los que se llaman anticristos, lo dice San Juan, y lo veíamos la vez pasada, es que cualquiera que niegue a Cristo venido en carne como ser humano es un anticristo, ¿verdad? Cualquiera. Pero sí habrá un personaje concreto, ¿verdad? Que será el anticristo, parece que por antonomasia, que dará soluciones a la humanidad, y muchos pensarán, ¿verdad?, que él va a surgir. Por eso es que los momentos de crisis que se viven, él seguramente, este anticristo, como está profetizado, como se puede ver en Daniel, en Apocalipsis, y aquí mismo en estos momentos, en esta parte, vendrá a solucionar situaciones críticas. Por eso esto de que cuando hay crisis se levanten ideas y pensamientos de que puede venir, pues no está tan equivocado. Lo importante es no aplicarle totalmente al 100% a una situación como este caso del anticristo. Simplemente estar alerta, pero no pensar que tiene que ocurrir totalmente. Faltan más signos para que aparezca. Ahorita voy a hablar de ellos. Bien, continúa diciendo sobre las señales cósmicas de la venida del Señor. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Bueno, sí, las señales cósmicas, nada menos si recuerdan cuando Jesús muere en la cruz, cuando Dios muere, ¿verdad? Si se nos valiera decir esa expresión, hay resonancias cósmicas, hay un terremoto, se oscureció, etc. Definitivamente las teofanías van acompañadas de resonancias cósmicas. Entonces sí es un hecho. De hecho, cuando ha habido apariciones de la Virgen, de las que se han comprobado, de las que se tienen pues un buen grado de, pues así que que es cierto aquello, muchas veces también aparecen estos fenómenos como la danza del sol y otras cosas que bueno, está a criterio de nosotros, no estamos obligados a creerlo, pero también para lo que estoy diciendo sí es importante que acordemos que todo está conectado. Entonces es importante que cuando veamos estas señales también que empiecen a darse más, en este caso concreto, pues puede ser uno de los signos no solo de los tiempos, sino también signos de la naturaleza, porque la misma naturaleza, como dice San Pablo, gime dolores de parto hasta que no se vea la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios se manifiesten, que reciban pues en plenitud su salvación. Por eso el Espíritu Santo que está dentro de nosotros también gime interiormente para que se manifieste Dios en nuestras vidas, pero también en su segunda venida final, con poder y con gloria. A los elegidos no quiere decir que Dios discrimina, realmente todos estamos invitados a la salvación, pero no todos recibieron a Jesús. Pero a los que le recibieron, Dios les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Últimamente estamos ante una situación demasiado enfatizando la fraternidad de los hombres, y yo estoy de acuerdo que Dios ama a todos. Nada menos el Papa en Abu Dhabi ha invitado a una fraternidad universal, pero desde mi punto de vista también está carente de hablar y de proponer a Jesucristo. Quien reciba a Jesucristo como el Hijo de Dios, pues tendrá paz, tendrá la salvación.
A veces con estas fraternidades universales que se promueven, que suena a veces también un poco a algo de masonería, uno de los principios de la Revolución Francesa, fraternidad, igualdad y libertad, si ustedes lo recuerdan. Hay que estar atentos, ¿verdad? Hay que estar atentos porque finalmente lo que nos hace hermanos es Jesucristo. Jesucristo es que nos hace hermanos y por eso nos dirigimos a Dios como nuestro Padre. Sí, estamos invitados, y estoy totalmente de acuerdo, a ser hermanos de todos los seres humanos, porque todos tenemos la dignidad de hijos de Dios. Todo ser humano, independientemente de su raza, de su color, de su orientación, tiene una imagen de Dios, y esa imagen de Dios nos hace ser hermanos. En un sentido general, pero hay un sentido bíblico, espiritual, que tiene que ver con recibir a Cristo en tu corazón, recibirlo como el Señor de tu vida, como el Salvador de tu vida. Y es importante que eso nosotros lo vivamos y lo proclamemos, porque últimamente se ha diluido ese enfoque evangelístico de llevar a Cristo, de llevar adelante, porque finalmente una de las señales del fin del mundo, o para que venga el Señor, es que nosotros estemos proclamando su reino, estamos proclamando el nombre bendito de Jesús a esta generación que nos toca vivir. Voy a entrar a la parte que había querido entrar y que solo son unos versículos, y con esto vamos a ir terminando nuestro estudio. Es la señal de la higuera, la parábola de la higuera. Dice: de la higuera aprendan esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca a las puertas. Y yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra va a pasar, pero las palabras de Dios no van a pasar. Lo que nosotros creemos en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia, no va a pasar. Van a pasar muchas cosas, pero lo que Dios ha escrito aquí no va a pasar. Y esto que nos quede claro a nosotros, que a veces hemos vivido o estamos viviendo en una generación que a la Biblia se le ha ninguneado, que se le ha hecho a un lado, como dicen, no, pues eso es para el pasado, fue para los tiempos en que la gente creía todo, pero ahora pues ya nos modernizamos y ya no podemos creer tan fácil, o sí creemos, pero vamos a cambiarle algunas cosas. Hay que estar atentos. Esto de la higuera, aprender de esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas y brotan también, empiezan a brotar las yemas, ¿verdad? Los que después eran los higos, que son sabrosísimos. Allá en Medio Oriente es una de las frutas favoritas de la gente. Fue traída acá a América, especialmente a la Nueva España, por los árabes, ¿verdad? Pero bueno, eso ya son cuestiones culturales. Y algunos seguimos disfrutando los higos. Bien, esta parábola de la higuera, miren, el Israel político está representado principalmente por la higuera. La vid es el Israel espiritual, el Israel, el remanente fiel. Es el pueblo de Israel, pero en especial es el remanente fiel. La higuera es símbolo del Israel. Y yo creo que ninguna nación como esta en el mundo, en la tierra, es tan interesante para la historia mundial, para la historia universal como Israel. Israel, el año 70 después de Cristo, desapareció totalmente del mapa y vino nuevamente volviendo a ser nación 3 años después de que la Segunda Guerra Mundial terminó. La Segunda Guerra Mundial, como sabemos, terminó en el 45 del siglo pasado. Pues en el 1948, para ser exactos, el 14 de mayo, que por cierto estamos a 7 días de eso, Israel fue nuevamente constituido como nación. Las Naciones Unidas, junto con otros gobiernos, trabajaron fuerte para esto y finalmente regresó a su tierra. A pesar de que se exterminaron casi 6 millones de judíos, sin embargo, al menos 1 millón de judíos regresó a Israel. Este es un hecho grandísimo, grandísimo. Y yo creo, ¿verdad?, que es claro que Dios sigue creyendo en este pueblo,
Es un hecho, es un milagro, ¿verdad?, que un pueblo haya sido regresado a su patria. Es señal de que Dios está con ellos, que de alguna manera Dios siempre los ha acompañado y a pesar de tantas situaciones está allí, ¿verdad? Es algo que ahorita por tiempo yo no me extiendo demasiado, solamente hago el énfasis porque voy a hablar de algo que tal vez a algunos de ustedes les pueda llamar la atención, les pueda hacer sentido, tal vez a otros no. A mí en lo personal me hace algo de sentido. De las interpretaciones sobre esta parábola con una vigencia actual, con una situación actual, esta es la que más me hace sentido a mí. No la canonizo al 100%, pero sí me hace mucho sentido que esta generación, como dice aquí, dice, saben que el verano está cerca, así también ustedes cuando vean todo esto, sepan que Él está cerca a las puertas. Se refiere a Jesús a su segunda venida. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. O sea, en 1948 Israel vuelve a establecerse como país. Una generación en la Biblia, según los Salmos, dice que el ser humano vive en esta tierra con fatigas 70 años y el más robusto hasta 80. A veces se habla de un tiempo de 80 años como una generación completa, lo que una persona puede vivir. Algunos que han hecho esta interpretación, como digo, yo honestamente me hace sentido. No la tomo al 100%, pero sí comulgo en algunas cosas porque hay signos que se están dando que puede ser, ¿verdad? Estamos viviendo ya la parte final, estamos entrando a una parte final de la historia. 80 años después del 1948, ¿verdad? Sumémosle, echémosle, estamos a algunas décadas, a cerca de una década. Cuando hablamos de fechas, Jesús lo ha dicho claramente, ¿verdad? Que nosotros, nadie sabe día ni la hora, y eso creo que es muy, muy terminante. Solamente Dios Padre, como para dejar muy claro que es una situación muy privada que corresponde a Dios, al Padre, esta situación. No que Jesús no la conozca, sino para dejar claro la autoridad de Dios Padre, en esta Trinidad Santísima, pues Él tiene digámoslo así, un protagonismo, ¿verdad? Importante, es el que inicia y el que genera este misterio de salvación. Sin embargo, nos habla de signos, los signos, las señales, la señal de la higuera, también finalmente tiene que hacer, de alguna manera, aterrizarla en una generación o con años concretos. Por eso esto que les digo de que Israel estuvo casi 1900 años sin ser nación y volvió a ser, es un signo no tan sencillo, es un signo muy fuerte y tal vez Dios nos quiera decir algo. También es un hecho, ¿verdad?, que no solo el Israel, la higuera, el Israel político, sino también estamos siendo testigos desde varias décadas que está viviendo una conversión de judíos al cristianismo, a los cuales se llama judíos mesiánicos. Ellos continúan siendo judíos, pero ya encontraron al Mesías, ¿verdad? Esto es importante. Vamos a ir terminando. Yo les dejo esto para su reflexión. La palabra de Dios nos habla de señales. Cuando el verano se acerca, cuando la higuera comienza a dar estos frutos, es que el verano está cerca. Cuando se empiezan a dar estos frutos en la humanidad del pueblo de Israel y de otras situaciones que alrededor de esto se están dando, uno puede comenzar a pensar que puede venirse un cierre final de la historia. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto ocurra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y después termina el capítulo 24 con una invitación a estar despiertos, a estar velando, a estar atentos, a estar en la jugada.
Mucha gente en esta pandemia está esperando que termine para ya desbocarse y hacer todas sus actividades y algunos pues continuar pecando y a lo mejor hasta peor, ¿verdad? Yo creo que nosotros como cristianos más conscientes, más maduros, tendríamos que decir que después de estos eventos que hemos estado viviendo, quisiéramos vivir más unidos a Dios, más atentos a su palabra, atentos a los signos y estar finalmente atentos y vigilantes porque el día del Señor vendrá cuando menos se espere. Dice por aquí más adelante, ¿verdad? Que será como en los días de Noé, que mucha gente estará comprando, haciendo negocios, toda su mente metida, y no porque los negocios sean malos, todo mundo tendríamos que estar también de alguna manera haciendo algo para vivir, y duro, ¿verdad? No flojos. Pero aquí se refiere más bien cuando estás con todo tu corazón en algo y Dios y las cosas espirituales las ha sacado de tu vida. Entonces es importante que nosotros estemos atentos, estemos velando, estemos con el corazón en Dios, con los pies aquí en la tierra, pero con el corazón en el cielo, con el corazón en Dios, en una vida espiritual, tratando de ayudar a nuestro prójimo, sobre todo al más necesitado. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, nos llene de su Espíritu y nos dé la fuerza para seguir llevando su Evangelio a aquellos que lo necesitan. Estemos atentos pues a las señales que el Señor nos envía. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con más estudios bíblicos más adelante. Como viene ya Pentecostés, seguiremos por allí dando más textos acerca de la venida del Espíritu Santo. Bendiciones.